Hello everyone, how are you? Are you fine? I hope so. Today we are going to deal with the last topic of Unit 2. Ok, vamos a ver el último tema que nos queda ver de la unidad 2 del libro. Así que la semana que viene ya vamos a estar arrancando la unidad 3, Unit 3. Ok, so what is the last topic? O ¿cuál es el último tema? If you remember, this unit is called School Days, ¿ok? El nombre de esta unidad era School Days. Por eso vimos al principio todo lo que era el vocabulario relacionado con las rutinas, con las actividades diarias. Vimos también los días de la semana, los repasamos, las materias de la escuela, todo lo que tenía que ver con la escuela, ¿ok? Después estuvimos viendo todo el presente simple, en todas sus formas, que ya lo habíamos visto el año pasado y lo vimos también al principio de año, que tiene que ver justamente es el tiempo de verbo que usamos para hablar de hábitos, de rutinas, ¿ok? Y vimos también, o repasamos, los adverbios de frecuencia, para indicar con qué frecuencia realizamos esas actividades, ¿ok? Y también vimos las palabras interrogativas y el orden de las palabras en las preguntas. ¿Qué nos queda ver? Solamente lo que es la unidad 2G, ¿ok? Que ahora les voy a mostrar cuál es la hojita y vamos a ver qué vamos a dar, ¿sí? Okay, guys, here is the page, that is page 26, okay? Look at the headline or the title of this part of the unit. Look at this. I'm going to show you. Giving advice. Okay, this part of the unit has to do with giving advice. And you may be wondering, se deben estar preguntando, what does it mean? ¿Qué significa giving advice? Porque de paso, give, we know that means to, okay, dar, okay? But what does it mean advice? Muchos me dicen siempre otro tipo de significado, ¿ok? Pero miren abajo lo que dice. I can ask for and give advice, ¿ok? Vamos a aprender a pedir y a dar esto que no sabemos aún qué es, que es advice, ¿ok? Por lo tanto, los invito a ver un pequeño videito cortito, que en realidad es largo, pero lo vamos a parar solamente en las partes que me interesa, para que veamos, antes de arrancar, qué significa advice, okay? Let's see. Okay, kids, are you ready? Ready? Let's start with the video, okay? Let's see. This is an English speaker, okay? Es un nativo, okay? So perhaps it's difficult to you to follow him, but I'm going to help you, okay? Yo los voy a ayudar. What's the difference between advice and advise? That's what Shanaz on YouTube would like to know. Bien, that is the first question. What's the difference between advice and advise? Okay, uno es con C, with letter C, and the other one with letter S. Nosotros en el título de la unidad lo vimos con C. Bien, y estaba seguido de giving esto. Bien, And that's what we're doing in this learner's question. Now, come here! Okay. Let's see. Okay, before we get started, don't forget to subscribe. This is not important. You have a question for Learners Questions, you can .co.uk. No. There's a full summary slide. No. And enjoy. Ahora So, sí. advice with a C is an uncountable noun. Okay, that is the first thing we should know. Es lo primero que deberíamos saber. Advice con C es un sustantivo. ¿Y de qué tipo? Incontable. ¿Ok? Un sustantivo que no podemos contar. No podemos decir un advice, two advices, no lo podemos hacer plural. ¿Ok? No tiene plural form. ¿Ok? It is uncountable. Ahora vamos a ver. What does it mean? That's A-D-V-I-C-E. That is Notice the spelling. Así the es como se S escribe. sound. Advice. Listen to the sound. Advice. Y el último sonido es de S. Aunque es una C, ¿ok? El último sonido es S. ¿Ok? So, advice. Es S. ¿Ok? Now, look at the meaning. An opinion, recommendation, or suggestion by someone that you should do.
Ok, it is a suggestion, a recommendation. What does it mean? Suggestion. ¿A qué le suena? Suggestion. Sugerencia. Ok, a recommendation. Una recomendación, una sugerencia. Ok, sobre qué alguien debería hacer. Should do. Okay, that is an advice, a suggestion about what someone should do. Okay, una sugerencia. So, if we, then we're going to say. Ese es el significado entonces. Advice con C, ¿qué es? Si es una sugerencia, una recomendación, what is advice? Un consejo. ¿Ok? Y es un sustantivo incontable. Something in a certain situation. It's commonly followed by the prepositions about or on. An For advice example, about, you an need advice my on. advice about advice. See what I did? Advice strongly collocates with the verbs give Bien. and take. You can give an advice, que era lo que aparecía acá en el título de la unidad. If you give an advice, what does it mean to give an advice? Dar un consejo. Or you can also take an advice, okay? If someone gives you an advice, you can take an advice. Tomar un consejo. You can give an advice, okay? Give advice or take advice, okay? Take. You can give advice or you can take someone's advice. For example, my friend gave me some relationship advice, but I thought it was bad, so I didn't take it. You can do something on someone's advice. For example, well, this is another expression, but this is not the important thing, okay? I want you to know now which is the difference. Bien, this is important, okay? ¿Qué pasa si yo quiero decir un consejo? Si no lo puedo contar, la palabra advice no la puedo hacer singular o plural, porque es incontable. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese caso? Look at this. and of course, as an uncountable noun, we can make it countable by using a piece of advice. Podemos hacerlo contable y decir un consejo con el partitivo adelante que dice a piece of. We can say a piece of advice y ahí decimos un consejo, ¿ok? O two pieces of advice. Y en ese caso diríamos dos consejos, ¿ok? I have 3 pieces of advice for Ven, you. I have 3 pieces of advices. Lo que hago plural es la palabra piece, ¿ok? 3 consejos, ¿ok? Brush, flush, bueno, this is another thing, ¿ok? Now, let's continue so we can see the meaning. Bien, here, of advice con S. What does it mean? Okay, let's see. All of the information that I've mentioned. Advise is a regular verb. That's A-D-V-I-S-E, and notice the Z sound. Advise. Okay, so advice con S es el verbo. ¿Y qué significa? Give advice. Y en la pronunciación de advice con S, el que lleva la S, es el sonido de Z, como de Z, el de la abeja, una abeja, piensa en una abeja, ¿ok? Advise, ¿ok? Y ese es el verbo aconsejar, ¿ok? It means to give advice, ¿ok? Advise means give advice, ¿ok? Is it clear? It basically means give advice. In other words, give someone your opinion, suggestion, or recommendation Darle a alguien tu as to what they sugerencia, should tu do in a certain consejo, situation. ¿ok? That is Its it. prepositions are on or about. Lo mismo de For antes. example, when working with lions, I Well, advise I don't think, fear. I think that is enough, okay? So, bear in mind those things, okay? Advice, okay? Con C y advise con S, okay? Advice con C es consejo y advise con S, pero que se pronuncia con Z, ese sonido, okay? Es aconsejar. It is a verb, okay? Bien, so now we are going to learn how to or how we can ask for, okay, ask for and give advice. ¿Cómo podemos pedir un consejo y cómo podemos ¿qué? Dar un consejo? Give advice or ask for advice, okay? O pedir. Ask for es pedir.
Okay? Are you ready? Because this is what we are going to learn. Y ustedes dirán, ¿y por qué aparece en esta unidad acá que no tiene nada que ver? Yes, it has to do with this. Why? Because when we are at school, cuando estamos en la escuela, generalmente, y más de una vez, we ask for advice and we give advice, okay? En la escuela solemos pedir consejos a un compañero, a la teacher, ¿ok? También a los directivos, ¿ok? O a alguien que tengamos como amigo en una situación personal o dentro de la escuela. Y también podemos dar consejos a un compañero, ¿ok? A un amigo y demás, ¿ok? Vamos a aprender cómo hacemos eso, ¿ok? Let's see. Bien, ¿cómo vamos a empezar con este tema? Look at the picture, okay? We have a girl and a boy, okay? And they are having a dialogue or they are having a conversation. Están teniendo una conversación, okay? ¿Cuál es la primera consigna? Vamos a escuchar el diálogo. Listen to the dialogue between a girl and her friend, okay? They are friends, son amigos, okay? Do you agree? Y estas son las preguntas que yo quiero que ustedes respondan al final del diálogo. Do you agree with the friend's advice? ¿Están de acuerdo ustedes con el consejo que le da su amigo? Can you think of any other advice? ¿O pueden ustedes pensar en otros consejos? Veamos, vamos a ver cuáles son los consejos que le da este amigo, ¿ok? A Jade, ¿ok? Jade is the girl and Louis is the boy, ¿ok? Let's listen to the audio, ¿ok? Let's start. Just a minute. Lesson 2G, Exercise 1. Sigan el diálogo, ¿ok? Así lo pueden leer. Hi, Lewis. Can I ask your advice about something? Yes, sure. What's the problem? Well, you know that big science project we have to do? Yes. Well, Sophie is really worried about it. She wants to copy my work. I feel really bad and a bit angry. It's my work. Oh, I see. What do you think I should do? Should I tell Mrs. Jones? No, you shouldn't do that. But you should talk to Sophie. You should explain that copying work is a bad idea and tell her how you feel. Yes, you're right. Thanks, Lewis. Okay, let's see. First of all, hi Luis, can I ask you advice? Can I ask your advice about something? Que dijimos que era ask advice, ask for advice about something. Quiere pedirle que un consejo, ¿ok? Sobre algo. ¿Cuál es la situación? Luis le contesta, yes, sure. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Y acá viene el planteo de este problema, ¿ok? You know that big science project we have to do. Tienen que hacer un science project, ¿ok? Yes, dice Luis. Well, Sophie is really worried. Okay, Sophie is another girl. Okay, probably a classmate. Debe ser una compañera de ellos. Okay, how is she feeling? She's worried. What does it mean, worried? What is worried? Okay, when you have fear of what is going to happen. Okay, estar preocupado. She wants to, ¿qué es lo que quiere? Copy my work. ¿Quiere copiar? ¿Qué cosa? Su trabajo. ¿Ok? ¿Y cómo se siente Jade? Dice, I feel really bad and a bit, ¿ok? Angry. What does it mean, angry? Yes, enojada, ¿ok? It is my work. How do you feel when a classmate wants to copy your work? ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien les quiere copiar su trabajo? ¿Ok? Cuando ustedes estuvieron un montón de tiempo haciéndolo, ¿ok? Es el trabajo de uno, entonces uno a veces le molesta, ¿ok? Oh, I see. Veo, ahí veo, sí. What do you think? Y miren la pregunta que le hace. What do you think I should do? ¿Qué crees que yo, ok, should do? I should do. Should I tell Mrs. Jones? No, you shouldn't do that, okay? But you should talk to Sophie. And
You should explain that copying work is a bad idea. ¿Ok? Y acá tenemos una palabra que se está repitiendo mucho. What should I do? Should I tell? No, you shouldn't. You should talk. You should explain. Antes de cada verbo que utilizamos para decirle a esa persona lo que debería o lo que no debería hacer, tenemos esta palabra que es should, ¿ok? Should y shouldn't, ¿ok? ¿Qué significará? Por ejemplo, si ustedes me dicen, I have a headache, tengo dolor de cabeza. You should take an aspirin. Vos, tomar una aspirina. Deberías, ¿ok? Or you shouldn't go out. No, deberías salir, ¿ok? Vamos a ver otro pequeño video donde vemos ahora cómo se usa should, qué significa y obviamente para qué lo usamos, que ya sabemos que es para to give advice, ¿ok? O to ask for advice. Es la palabra que usamos generalmente para dar o preguntar por consejos, ¿ok? So, let's see the video. Okay, the video is in Spanish, so it is easy for you to understand, okay? Está en español para que les resulte fácil de entender, okay? Let's start. Hablar de este verbo modal should. ¿Qué es lo First of all, should es un modal verb, porque de alguna manera modifica al verbo, ¿ok? Y vamos a ver por qué lo modifica. que significa ese verbo modal should? Should es un verbo modal que significa debería, ¿sí? Es más que todo como para aconsejar. No es una obligación, no estás obligando a nadie ni nada, sino que es simplemente como un consejo. Y la estructura es... ¿Cuál sería el significado entonces de should? Obviamente que en español es debería. Pero it is the same, es lo mismo que decir it is, a ver, que ahí lo voy a escribir, it is a good idea, ¿ok? If I say, you should study more, ¿ok? Vos deberías estudiar más. Es lo mismo que si dijese, it is a good idea to study more. Es una buena idea estudiar más. ¿Ok? So, should. Remember, it is a good idea. Sería una buena idea. ¿Ok? Let's continue. muy sencilla. La estructura más o menos se va de esta forma. Entonces, primero se va a indicar el pronombre, ¿sí? Luego vendría should, en este caso acá, ¿sí? Vendría acá should. Y por último, entonces viene la parte del verbo. Entonces el verbo sería en este caso acá y obviamente el complemento, si es necesario acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bien, ¿qué es lo que está explicando acá? ¿Cómo armo una oración con should? ¿Ok? En este caso, afirmativo, para decir que alguien, ¿ok? Debería hacer algo, que sería una buena idea que alguien haga algo. ¿Qué es lo primero que voy a poner? Es el pronombre. El pronombre en caso de que quiera reemplazar el nombre. También puedo usar un nombre, ¿ok? So, acá, más que pronoun, yo pondría subject. ¿Qué va a ir al principio de la oración? El sujeto, que puede ser un nombre o un pronombre, ¿ok? Let's see. Aquí, vamos a dar un ejemplo con una estructura afirmativa, por ejemplo una oración afirmativa, algo muy sencillo. Por ejemplo, yo debería lavar el carro. Entonces, ¿cómo digo yo? I say I. Luego, ¿cómo dice debería? We say should. Exactamente. I should, yes. Y el verbo lavar es wash. Este se confunde mucho con watch, ¿sí? Esto voy a colocar acá un segundito. Ojo, es wash. La pronunciación de la SH es como cuando estás pidiendo silencio, shh, porque esta es un poco más explosiva, watch. Entonces, para que la tengan presente. Wash and watch. Entonces, aquí vamos a dejar el wash. I should wash the car. Yes, I should wash the car. Esta pronunciación hay algunos que se enredan bastante, que should, nada de esas should, ni nada de esas cosas. Es muy fácil, simplemente es como así, should, así.
Bien, that is important, ¿ok? ¿Cómo digo esta palabra que la mayoría dice should y no sabe cómo? No, es simple la pronunciación, ¿ok? As you can see, it is sh. El primer sonido es sh, como él dice. La SH, as when you ask for silence. Should, ¿ok? Should. That is the pronunciation, should, ¿ok? ¿Cómo formulamos entonces una oración? Con should, con el pronombre o el sujeto, luego el should y luego el verbo. ¿Ok? Y después el complemento, que es lo que puedo seguir. En este caso, por ejemplo, wash, tengo que poner qué es lo que voy a lavar. The car. ¿Ok? So, I should wash the car. Yo debería lavar el auto. ¿Ok? S-H-U-D. Should. Should. I should wash the car. Yo debería lavar el carro. Muy fácil. Ahora vamos a mirar la negativa. ¿Cómo se imaginan entonces ustedes esta negativa, muchachos? Entonces sería yo. Bien. Ahora, lo que va a explicar es cómo le digo a alguien que no debería hacer algo. So, que that is a bad idea or it is not a good idea. ¿Ok? Que algo no es una buena idea. ¿Ok? Let's see. ¿Cómo creen? Fácil. ¿Qué agregamos siempre para formar los negativos? El not. Ahora el tema, ¿dónde agregamos el not? Let's see. No debería lavar el carro, ese es un mal consejo, ¿no? Pero para que lo tengamos acá en la estructura. Entonces, ¿cómo digo yo? Ya sabemos que es I, de no debería, entonces lo podríamos colocar así, should y el not, ¿cierto? Should not, remember, should. I should not, o la otra forma corta que sería shouldn't, colocando estas dos unidas. La pronunciación de... ¿Cómo? ¿De dónde surge el shouldn't? Que es la forma corta del should not. ¿Ok? Acuérdense que todas las contractions o las formas cortas se forman como uniendo ambas palabras, sacando la vocal y reemplazándola siempre por un apóstrofe. Así no tengo dudas de cómo se escribe la forma negativa. Es el should más el not, pero cuando las uno y saco la vocal, la reemplazo por un apóstrofe. Y así formo la forma negativa. ¿Ok? Vamos a ver la pronunciación de la forma negativa. Esta más o menos sería así, shouldn't, ¿sí? Shouldn't. Vamos a borrarle esto acá. Shouldn't. Está perfecto. Bien, Entonces, so, lo único que agrego, should, es el end. Shouldn't, ¿ok? Shouldn't. That's all, ¿ok? It's simple. Why should not, ¿sí? Wash the car. Y lo mismo, después el verbo y lo que sea el Wash complemento. the car. Very simple. Yo no debería lavar el carro. Ahora vamos a hacer una pregunta. La pregunta es... ¿Qué pasa ahora si yo quiero pedir un consejo? Como era en el caso de esta chica que le pedía al amigo, le preguntaba qué debería hacer. ¿Ok? ¿Cómo hago para preguntarle a alguien que si sería o no una buena idea algo? ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que cambia de una oración a una pregunta. Fácil también. ¿Qué es lo que hacíamos? Así como en el verbo can, lo movemos para acá, este verbo modal, y eso es todo. Entonces, ¿cómo quedaría arrancando la pregunta? Arrancaría con should. Sería should, luego el I, ¿cierto? Entonces sería... ¿Qué es lo que hago? Como hacemos con el can también, simplemente, o con el verbo to be, invertir el orden del should y del sujeto, ¿ok? En la oración tengo primero el sujeto, después el should, ahora lo que hago es invertirlo. En la pregunta voy a tener primero should y después el sujeto. Should I wash the car? Permítame un momentico, cambie ese marcador que este no me sirve, disculpen. Vamos a colocarla acá mejor. Este marcador, should I wash the car? Listo, eso es todo. ¿Debería yo lavar el carro? Should I wash the car? Ahí está perfecto eso. Ya en la respuesta usted dice si sí o si no. Entonces, yes, you should, yes, I should. Yes, you should, si tú deberías. Yes, you should. Bien. O Y no. las respuestas, obviamente, como siempre aprendimos, yes o no, y vuelvo a invertir el orden. Primero el pronombre y después el should, si la respuesta es afirmativa, o shouldn't, si la respuesta es negativa. ¿Ok? You shouldn't. Sorry, la repetí acá. No, you should. Bueno, vamos a adelantar un poco. Entonces, vamos a empezar.
Vamos a ver cómo harías esta entonces en inglés. Ella Vamos a ponerlo un poco en práctica. ¿Ok? debería ejercitarse Ejercitarse todos los se refiere a hacer días. ejercicio. ¿Ok? ¿Sí? Ella debería ejercitarse todos los días. Ya tenemos el verbo ejercitarse. El verbo ejercitarse muy fácil es exercise. Muy fácil, exercise. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Ella debería ejercitarse todos los días. Entonces sería ella, ¿cómo es? Lo único que She. cambiaría en este caso es el pronombre. ¿Ok? Como hablamos de una mujer, ¿ok? We should use she. Debería, Should. should. She Yes, very should. easy. She Después el should verbo. exercise Pronombre o todos los días. sujeto We should, say every verbo. day. ¿Ok? She Y el should complemento que sería exercise every la day. frecuencia. Very simple. ¿Ok? Number Bueno, two. vamos a para cortar acá. ¿Por qué? Porque es simple. ¿Ok? ¿Por qué es simple? Porque se usa para todas las personas exactamente igual. No importa si el sujeto es she, he, it, they, we, you or I. ¿Ok? Para todas las personas va a ser exactamente igual. En la oración afirmativa vamos a tener el sujeto, should y el verbo. ¿Qué es lo importante acá? Y esto quiero que me presten mucha atención. ¿Cómo se usa el verbo siempre después del should? No lleva S, no lleva ing, no se le agrega absolutamente nada. Después del should, ¿ok? El verbo se usa en forma base. ¿Qué significa la forma base? Sin conjugar, sin nada agregado, sin nada. Simplemente como existe, ¿ok? Y como lo aprendimos, sin agregarle absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, en la oración afirmativa voy a tener el sujeto, should, y la forma base del verbo. En la oración negativa, sujeto, shouldn't, y la forma base del verbo. ¿Qué va a cambiar en la pregunta? El orden, ¿ok? Voy a invertir el orden del should y del sujeto. Primero va a ir should, después el sujeto, y después el verbo en forma base, ¿ok? Eso es todo, es súper simple. ¿Qué significa? Debería, no debería, ¿ok? Debería, no debería. ¿Y qué más me queda decirles? Simplemente lo que es expresa algo que sería una buena idea o lo que sería una mala idea o no sería una buena idea, ¿ok? Bien, let's go back to the book. Ok, como ven, acá tienen el learn this, ¿ok? Tienen para la forma afirmativa, negativa e interrogativa y para qué la usamos, ¿ok? Si quieren tener la regla y copiarla en la carpeta, la tienen en la página 126 del libro, ¿ok? Look at this, I'm going to show you. Acá, ¿ok? Cómo formo la oración afirmativa, la negativa y la interrogativa con sus respuestas, ¿ok? Y cuándo lo usamos. We use should to give advice or to say that something is a good idea or a bad idea, ¿ok? Lo que acabo de decirles, ¿sí? Tengan en cuenta algo que vamos a volver ahora a la página 26. Bien, ¿qué pasa si yo quiero preguntarle a alguien? Yo le quiero preguntar algo, ¿qué debería hacer? Y no le quiero preguntar, ¿debería hacer esto o no? No quiero que su respuesta sea sí o no, sino que sea información, que me dé su consejo. Lo único que hago es, en la forma interrogativa, es agregar la palabra interrogativa antes del should. ¿Se acuerdan cuál era la palabra interrogativa para decir qué? Era what, ¿ok? So, you add what, ¿ok? At the beginning. Palabra interrogativa, el modal verb, sujeto y verbo. What should I do? What should I do? ¿Qué debería hacer? ¿Ok? What, la palabra interrogativa, el should, la persona y el verbo. El resto queda exactamente igual, solamente agregaríamos la palabra interrogativa. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que quiero que hagan? Van a resolver el ejercicio 4. ¿Qué es lo que tienen acá? Dice complete the two pieces of advice. Ven que acá está la parte para hacerlo contable. Advice, tengo que usar pieces of advice. Estos son en cada situación, que hay 3 situaciones distintas, tienen 2 consejos. Tenemos que completarlos con should o shouldn't. Debería o no debería. Simple y fácil el ejercicio. ¿Ok? La primera situación dice, you can't do your homework late at night because your brother plays loud music. Ustedes no pueden hacer la tarea, ¿ok? A la noche porque su hermano pone la música fuerte, ¿ok? Bueno, y así con cada situación. If you have any doubt, you can look the meaning of the word, look them up in the dictionary,
¿ok? Cualquier palabra que no conozcan o no entiendan, pueden buscarla en el diccionario, ¿ok? Bien, y por otro lado yo les voy a estar mandando una hojita adjunta, que es esta hojita, donde también tienen ejercicios con should, ¿ok? En el primero tienen que mirar los pictures, ¿ok? Look at the pictures and complete the sentence with should or shouldn't. Tienen que completar las oraciones con should or shouldn't para decir debería o no debería. Y uno de estos verbos, el go, lo pueden usar 2 veces, ¿ok? Ponen should o shouldn't y uno de estos verbos así tal cual como están, para completar el consejo que le darían a cada una de estas personas, ¿ok? Ese es el 1. En el 2 dice put words in the correct order to make sentences giving advice, ¿ok? Es decir que tienen que poner las palabras en orden para formar una oración con should o shouldn't, para dar un consejo. Y en el 3 dice complete the dialogue with the words below, ¿ok? Acá ya tienen un diálogo que deberían completar con estas palabras que tienen arriba. También es un diálogo donde alguien da y recibe consejo, ¿ok? Bien, nada más que eso. Y les voy a estar mandando también para que hagan 2 juegos que ahora les voy a mostrar. Bien, este es uno de los juegos, ¿ok? Donde tienen distintas preguntas, sobre todo con cómo usamos o cómo se forma, ¿ok? Dice, we use should or shouldn't, ¿para qué? To give opinion, to give advice, or to talk about obligations. Ustedes van a elegir la opción. We use should or shouldn't, followed by, ¿seguido de qué? De un verbo con ing, de un verbo sin el to, o de un verbo con el to. ¿Ok? Dijimos que no teníamos que ponerle nada, así que sin, ¿ok? To form a question, ¿qué ponemos primero? First, I put, ¿qué? The subject, should, or the verb, ¿ok? For the negative form, the order is. ¿Cómo es el orden en una oración negativa? ¿Cómo la formo? I want to be, y ahora vienen 2 situaciones y ustedes tendrían que darle el consejo, ¿ok? Y eligen la opción correcta para cada uno de ellos. Ese es el primer juego. En el segundo, es simple, también hay que elegir la opción correcta, pero solamente entendiendo la situación, qué consejo darían con should or shouldn't. Siempre es should or shouldn't, ¿ok? Bien. Y el tercero, ahora se los muestro. Bien. Este es el tercero, que tienen que poner las palabras en orden para formar oraciones o preguntas con should, ¿ok? Tienen que ordenar arrastrando las palabras. Fíjense que tienen que marcarle como esa rayita para que se pueda ubicar, ¿ok? Bien, esos son todos los juegos, ¿ok? Ahora volvamos acá. Bien, y por ahora, ¿ok? De la página 26, entonces resolvimos hasta el ejercicio 4, ¿ok? Y de la página que les estoy mandando, del Word, que es del Workbook, ¿ok? Acuérdense que solo, paren que ya les muestro, solo tienen que resolver hasta el ejercicio 3, ¿ok? Tengan no más que eso, porque el resto lo vamos a tener que, para no mezclarles todo hoy, el resto lo vamos a hacer, ¿ok? Hasta acá. El resto, que tiene que ver ya con, vamos a seguir con el tema de dar consejos, vamos a ver el tema de sentimientos, vamos a ver la definición y cómo se dicen cada uno de los sentimientos en inglés, ¿ok? Y según cómo alguien se siente, qué consejo le podríamos dar, y vamos a ver cómo armar un diálogo, ¿ok? Que lo van a tener que armar ustedes y seguramente grabar, armar un diálogo para donde alguien me pide consejo y yo le doy, lo acepto, no lo acepto, ¿ok? Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene, porque si no va a ser demasiado. Por ahora quiero que se enfoquen en esto, de advice, cómo se usa should y shouldn't, y el should en preguntas, y que resuelvan estos ejercicios y los 3 juegos, ¿ok? ¿Qué me van a mandar? Para que dejo de compartir. ¿Qué me van a mandar? Todos los ejercicios que les di para resolver por escrito, ¿ok? Y la foto del resultado de los 3 juegos, ¿ok? Que les mando. Todo tiene que estar entregado, ya les digo para qué fecha. Tienen tiempo hasta el jueves 13 de agosto, ¿ok? Y el viernes que viene vamos a terminar de ver este tema, vamos a dar los feelings, que son los sentimientos, vamos a terminar de ver este tema y arrancaremos con la unidad 3 la próxima semana, ¿ok? Así que esto es todo.
Los veo la semana que viene. See you next week. Have a nice weekend. Cualquier duda o cosas que me quieran preguntar, me la mandan junto con la solución de los ejercicios, así yo las aclaro en el próximo video de la semana que viene. ¿Ok? Bye bye, kids. See you.